Mientras muchos buscan templos de piedra para encontrar a Dios, hay quienes descubren que el santuario verdadero es aquel donde el alma aprende a amar, aunque duela. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upasica. Yo soy Silvia Martínez y he creado este espacio donde el conocimiento ancestral cobra vida a través de la palabra. Aquí exploramos los misterios del universo, la sabiduría oculta y las enseñanzas que han guiado a la humanidad a través de los siglos. Acompáñanos en este viaje de luz y descubrimiento. Suscríbete, activa la campanita y si es de tu interés, te puedes unir como miembro de este canal, en donde encontrarás material exclusivo para acompañarte en este viaje de reencuentro contigo mismo. Y si no, basta con que nos des un me gusta, que esto por sí solo nos ayuda ya bastante para continuar con este esfuerzo. Comenzamos. El santuario del Tabor. Los ancianos, por su parte, enterados de lo que ocurría a Yashua con sus familiares, que no veían bien la intromisión del niño en las circunstancias dolorosas de sus protegidos, aprovecharon la oportunidad para obtener más fácilmente el consentimiento de Joseph para una nueva estadía de Yashua en el santuario de Tabor. Y esta vez su madre se desprendió de él con menos dolor, pues, por las causas conocidas, veía a su hijo padecer íntimamente al no ser interpretado y comprendido por su propia familia, y su nueva estadía en el santuario más cercano traería la tranquilidad para todos hasta que su hijo pudiera tener la responsabilidad plena de sus actos. Yashua sufrió un doloroso sacudimiento interno en el primer momento debido al profundo cariño que había tomado a todos sus protegidos, a los cuales su partida dejaría en el mayor desamparo. Pero de esta dolorosa preocupación le sacaron pronto su misma madre, la abuela Ruth y el Hassán de la sinagoga, con la formal promesa de no descuidar a todos aquellos que su corazón amaba. 6 días después, Yashua siguió a los ancianos al Tabor, a donde también le seguiremos, lector amigo, en todo el tiempo que allí permanezca, y en el cual puede decirse que tuvo lugar el segundo periodo de la instrucción y educación espiritual del futuro maestro de la humanidad. El santuario del Tabor resplandecía entonces con la claridad esplendorosa de grandes inteligencias reunidas allí por la fraternidad esenia, para estar en más inmediato contacto con el Verbo Divino encarnado. Un aventajado ateniense, perteneciente a la vieja escuela de Sócrates y Platón, que llegó desde Chipre al Carmelo 14 años atrás y cuyo nombre era Harmodio, se encontraba en el Tabor juntamente con algunos ancianos venidos del Monte Hermón y algunos otros alumnos de la antigua e ilustre escuela de Alejandría, ingresados a la fraternidad esenia en distintas épocas. Formaban como un liceo o foro dedicado a espigar en los campos de las verdades eternas lo más superior que mentes humanas hubieran concebido y comprendido. Habían estado diseminados en los varios santuarios que la fraternidad esenia poseía, y solo hacía 5 años que estos investigadores preclaros se habían reunido en el Monte Tabor, que a corta distancia de Nazaret podrían con suma facilidad estar al contacto del Verbo encarnado.
En Alejandría, lumbrera del mundo civilizado desde la época del primer faraón de la dinastía de los Ptolomeos, 3 siglos antes, había recogido en su célebre museo-biblioteca toda la sabiduría de los antiguos coptas. La ciudad célebre de Alejandro Magno, fundada sobre las grandiosas ruinas de Negadá, la ciudad sagrada de los coptas, derramaba fulgores soberanos desde hacía 3 centurias. Y hacia ella dirigían sus miradas todos los hombres que habían escapado a la bestial seducción de la orgía, del placer en los dominios de Baco, o de la orgía de sangre y torturas físicas en las arenas del circo romano. Algunos esenios antiguos de Moab o del Hermón habían estado allí, contratados como escribas o copistas, y habíanse empapado a fondo de la elevada sabiduría de los solitarios de túnica azulada, los coptas de la prehistoria. Otros, en la escuela de los montes Suleimán, junto al Indo, donde Gaspar, príncipe de Sirinagar, había recopilado la antiquísima ciencia de los flámenes, con los más superiores conocimientos explicados y practicados por Krishna y Buda. Era, pues, un conjunto de hombres adueñados de cuanto grande, bello y verdadero podía servir de alimento espiritual a las más preclaras inteligencias. Y en este foro o liceo fue donde se encontró Yashua a los 16 años, en su estadía de 40 lunas en el santuario del Monte Tabor. Eran 10 los ancianos que formaban aquel liceo dentro de la misma fraternidad que los había impulsado a ello como medio de ser más eficientes para cooperar con el Verbo Divino a la elevación espiritual y moral de la humanidad. En Tiro, Sidón y Damasco, grandes capitales del reino de Siria, donde la fraternidad esenia, en alianza con los sabios del lejano oriente, habían abierto escuelas de divina sabiduría. Desde el nacimiento del Verbo, enviaron algunos de sus más aventajados miembros cuando se tuvo allí conocimiento de que él se hallaba en el santuario del Monte Tabor. Los viajeros venidos de Damasco, Tiro y Sidón se reunían y seguían juntos el viaje hasta Tiberias, situado sobre el lago de Tiberíades o mar de Galilea. La noticia se extendió sigilosamente hacia el norte debido a los terapeutas salidos del Monte Hermón y llegó a las ciudades sirias de las orillas del gran río Orontes, Ribla, Cades y Hamat, edificadas en las faldas de la cordillera del Líbano. Y así, corriendo como una estela de luz o como una ráfaga suave de las brisas galileas, perfumadas de rosas y azares, llegó también la noticia hasta Antioquía, la populosa Antioquía, que aunque pagana e idólatra, en la gran mayoría de sus habitantes, sus condiciones topográficas la hacían una especie de centro de reunión o mercado, el más importante a donde acudían por sus negocios gentes de toda el Asia Central, de Tipsa sobre el Éufrates y hasta del lejano oriente. Y como si la gran capital entre el mar y el Orontes adivinara su futura importancia en la difusión de la doctrina del Cristo, hizo jubilosa despedida a un pequeño núcleo de sus hijos cuando anunciaron que partían de Siria en procura de asegurar tratados comerciales para el transporte de las valiosas maderas del Líbano que les eran necesarias a las construcciones que día a día se levantaban en la gran urbe, reina del Orontes. Los grandes contratos comerciales no eran sino el pretexto que ocultaban los verdaderos móviles que les llevaban a Siria, donde en Sidón eran esperados por miembros de la fraternidad esenia,
la madre austera y amante que guardaba en su regazo el divino tesoro de los cielos. Yahshua, el Verbo de Dios encarnado. Bien comprenderá el lector que para realizar este movimiento fue necesario todo el primer año que Yahshua permaneció en el monte Tabor, pues los medios de comunicación y locomoción de aquella época eran bastante lentos por mucha buena voluntad que se tuviera. Y más todavía, si se tiene en cuenta que todo había de hacerse con la mayor cautela y discreción posible, por el gran temor que los esenios tenían a la intransigencia de Judea, dominada por el clero de Jerusalén, erigido en suprema autoridad por fraudulentos convenios desde tiempo de Herodes el Grande, que les pagó de esa manera el que le dejaran gozar de la usurpación del trono de Israel. Y aunque todo esto quedaba fuera de los dominios a donde alcanzaba la zarpa de aquel odioso pontificado, cuya desastrosa actuación culminó con el suplicio y muerte del Cristo, estaba no obstante bajo el legado imperial de Siria, representante del César romano, a quien el oro sacerdotal compraba cuando era necesaria su alianza. Hemos querido dar esta amplia información para que sea comprensible al lector el estado de cosas reinantes en el escenario de acción en que el Cristo desenvolvería su vida de misionero instructor de la humanidad. Algunos cronistas cristianos en general se han empeñado en rodear la personalidad del Divino Salvador de fantasías anticientíficas e irracionales, deseando hacerle aparecer más grande ante la humanidad, incapaces de comprender las obras del Cristo en su verdadero significado. Error fatal. Nada de todo eso le era necesario a la excelsa grandeza de su propio espíritu, grandeza conquistada a través de inmensas edades de consagración al bien y al amor, únicas fuerzas capaces de levantar al espíritu a la altura de su divino origen. No necesitaba el Cristo trastornar las leyes de la naturaleza, obra perfecta de Dios que es la suprema sabiduría, para hacerse superior a todas las cosas creadas y dominarlas a su voluntad, dentro del límite marcado a su propia misión de Salvador, de instructor, de guía de la humanidad terrestre. Para comprender, pues, al Gran Maestro, desde este momento a que hemos llegado en la narración de su vida oculta e íntima, hemos de remontarnos, aunque sea brevemente, a sus anteriores jornadas mesiánicas, pues que en todas ellas fue acumulando siglo tras siglo los poderes grandiosos, las fuerzas magníficas que al llegar a la etapa final debía necesariamente ser una apoteosis sublime de generosidad y de amor. Fue Yahshua, con sus 16 años, el más joven alumno del liceo ignorado y oculto en las grutas del monte Tabor. Sus discípulos y seguidores debieron en años después vivir la vida subterránea de las catacumbas para amar y seguir al Gran Maestro, cuya vida desde su nacimiento hasta los 30 años se deslizó a la sombra de las grutas esenias, donde únicamente pudo resguardarse de las feroces persecuciones de la humanidad por quien venía a sacrificarse. No será mejor tratado el siervo que su señor, ni el discípulo será más honrado que su maestro, decía él años más adelante, cuando les anunciaba cuánto habrían de padecer por seguirle. La mayoría de los galileos que le siguieron con delirante entusiasmo hasta su muerte
le habían conocido y amado en la ignorada y humilde escuela del Monte Tabor, que derramó inmensa claridad en las inteligencias y predispuso las almas para la inmolación y el sacrificio, en aras del gran ideal que sintetizaba toda la ley: amar al prójimo como a sí mismo. Las dos más grandes grutas que tenía el Monte Tabor eran las que habían sido ornamentadas como santuario propiamente dicho, y donde todo el adorno consistía en un alto pedestal de piedra negra, donde estaban sostenidas las tablas de la ley, copia de las auténticas existentes en el santuario de Moab. 12 pedestales más pequeños, en cada uno de los cuales descansaba la vida y escritos de los 12 profetas llamados mayores, y por fin grandes cirios de cera perfumada colocados en pequeños soportes de piedra, y las pilastras del agua vitalizada para los casos necesarios. La otra gruta, mayor, era el archivo y sala de asambleas espirituales, con alacenas en la roca viva, con estrados en la piedra misma de la gruta y con varios pupitres de encina para los notarios y escribientes, pieles de oveja o de animales salvajes en el invierno, o esteras de juncos o cáñamos en el verano. Era toda la riqueza de aquellos recintos destinados a la concentración mental y al estudio. Ambas grutas se comunicaban por una puertecilla ovalada y pequeña, como para dar paso a un hombre. Hacia un lado de esta puertecilla, las irregularidades de la gruta formaban como una mitad de circunferencia bastante pronunciada y más baja de techumbre que el resto de la gruta. Con unas cortinas de junco fue hábilmente separada esta hendidura de la gruta, y aquello fue la alcoba de Yahshua para todo el tiempo que permaneciera en el Tabor. Un pequeño lecho de troncos de plátanos y entretejido la parte superior de cuerdas de cáñamo, un silloncito de juncos, un pupitre con útiles de escribir, un pequeño cirio y un cantarillo con agua, era cuanto contenía la pequeña alcoba de roca en que se refugiaba la inmensa personalidad del Cristo Salvador de los hombres. «Quedáis aquí, dueño del santuario y del archivo», le había dicho el servidor al instalarle en su reducida habitación, pues las grutas restantes, moradas de los demás ancianos, quedaban algo más retiradas y como perdidas en las encrucijadas y laberintos de la montaña. Los únicos vecinos más inmediatos a la alcoba de Yahshua eran Armodio el ateniense, el servidor y un anciano septuagenario alejandrino de origen y cuyo nombre era Ptolemy. Ambos poseían grandes facultades espirituales y habían ahondado tanto y tanto en los campos luminosos de la meta psíquica que las almas humanas eran para ellos como libros abiertos que se dejan leer sin dificultad alguna. Esta vecindad, decíale el servidor a Yahshua, os será muy favorable. Haceos de cuenta que son para vos 2 hermanos mayores que os darán gustosos la luz de sus lámparas para iluminar cualquier sombra que entorpezca vuestro camino. Y cuando todo era quietud y silencio en el santuario, y el canto melancólico y solemne del miserere había dejado extinguir sus postreras resonancias, Yahshua se dirigió solo a su alcoba, que tan inmediata quedaba del santuario. Sentado en su pupitre, sobre el cual cruzó sus manos, echó hacia el respaldo su cabeza, sobre el cual daba la amarillenta lucecita del cirio. De sus ojos claros que miraban con fijeza la techumbre,
se deslizaron silenciosamente gruesas gotas de llanto que iban a perderse entre los pliegues de su túnica blanca. Y por su mente cruzaban también en silencio tiernas y emotivas imágenes. Su madre, con su toca blanca y su vestido azul, cantando los salmos de la noche, mirando acaso con tristeza su pequeño lecho vacío. Abigail, la humilde flor silvestre que le había vuelto a la fe en sí mismo mediante la crudeza de su vida dolorosa de niña huérfana. La abuela Ruth, para quien él había sido un rayo de sol en la penumbra de su vida triste, con la ausencia de los hijos, lejanos ya del hogar, aquel doloroso grupo de niños y niñas, ancianos y enfermos desamparados, a los cuales su amor llevó una dulce vibración de la alegría de vivir. Era todo su mundo desfilando ante él, entristecido por su abandono. ¿Por qué les había abandonado? ¿Qué buscaba él en el santuario si allí nadie le necesitaba? ¿Sería para continuar alimentando la esplendorosa idea de que era un elegido de Jehová para grandes cosas? ¿Sería para buscar una grandeza que su corazón rechazaba? Sumido en estas meditaciones que inundaban de llanto sus ojos y de angustia su corazón, no percibió la blanca figura de Ptolemy que le contemplaba en silencio desde la puertecita del archivo. «Ay del que está solo», dice el sagrado libro, murmuró con voz que del anciano. Yashua volvió la cabeza y sonrió tristemente al verle. «No lo estoy ya, desde que vos estáis aquí. Pasad», dijo el niño, dejando libre el pupitre. «Sentaos que yo lo haré sobre el lecho». «¿Estás pensando?», dijo el anciano. «¿Por qué estoy aquí, si es la hora del silencio y del sueño, verdad? Es cierto, y no esperaba a ninguno en mi alcoba a esta hora», le contestó. «El amor vela siempre, hijo mío, y esta vez él me eligió a mí para demostrarte que los ungidos del amor no están nunca solos». «Eso quiere decir que me creéis un ungido del amor. ¿Por qué? Porque amáis mucho, inmensamente más de los que aman los demás hombres. ¿Y qué demostraciones de amor podéis tener vos de mí? Me habéis conocido hoy». Ese llanto que ha dejado huellas en tus mejillas y círculo violeta alrededor de tus ojos, hijo mío, me dicen muy claro de cuánto padeces por tanto amor. La separación de todos tus seres amados ha llenado de amargura tu corazón, y esa amargura ha desbordado como un torrente incontenible que ya no cabía más en las anchuras de tu alma. ¿No es cierto todo esto, Yashua? Sí, hermano Ptolemy, es así como decís, pero no veo nada excepcional en esto, pues creo que todos padecen cuando se separan de los que aman. Es que la mayoría de los hombres solo se aman a sí mismos. Pero tú, hijito, olvidas tu conveniencia, tu paz, tu bienestar para buscar la paz y el bienestar de los demás. Tú sentías hace un momento angustias de muerte pensando en tu madre, que se sentirá sola sin ti, en tus protegidos, que se creerán desamparados sin tus ternuras. Tú sufrías por ellos y no por ti, ¿verdad? Así es. En cambio, ellos sufren porque han perdido por un tiempo la posesión tuya. No tienen tu ternura, tu solicitud, la casi infinita suavidad que derrama sobre ellos. ¿Quién ama más, Yashua? ¿El que llora por el bien perdido
o el que llora por el dolor de los demás? Oh, desde luego se comprende que ama más el que llora por el dolor de los otros. Así lloras tú, Yahshua, cuando lloras. Por eso te he llamado ungido del amor. Día llegará en que tendrás que abandonarte a ese amor sin límites ni medida, sin control ni cautela, y que Él solo sea quien marque las rutas que has de seguir. Yo bien sé que ese día llegará por ti. Pero como aún no ha amanecido ese día, te hemos apartado temporalmente porque tu espíritu necesita, en primer lugar, conocerse plenamente a sí mismo y vigorizarse con tal conocimiento. Para esto, solo te falta recordar, vivir por un tiempo de tu pasado, y a este fin estás entre tus viejos amigos de las grutas, los únicos que comprenderán tus variables estados de ánimo y te conducirán a ese altiplano espiritual donde te encuentres a ti mismo y aceptes con alma serena e inconmovible la enorme carga de tu amor hacia los demás. La enorme carga de mi amor hacia los demás, habéis dicho, murmuró Yahshua, como si no comprendiera por completo el sentido de tales palabras. ¿Cómo puede servirme de carga mi amor al prójimo si la ley dice, ama a tu prójimo como a ti mismo? Ya lo verás, hijo mío, pesada y enorme carga es la del amor, la más pesada de todas, aunque es también la que más engrandece al espíritu y la que más íntima felicidad produce. La humanidad entera está pesando sobre ti, hijo mío, porque tú la amas en los desheredados, en los huérfanos, en los enfermos, en todos cuanto padecen. Pero, como aún no es la hora de que el enorme peso de tu amor destruya tu vida material, tus viejos hermanos de las grutas te apartan de esa carga a intervalos y fortalecen tu espíritu con un amor que nada te pide, que nada quiere de ti, sino tu paz, tu alegría, tu bienestar espiritual y físico. Qué buenos sois, mis amigos de las grutas. ¿Y por qué vosotros amáis de diferente manera que los demás? Porque hemos corrido muchos siglos por los caminos del amor y hemos debido aprender a amar por el amor mismo, sin esperar recompensa alguna. La eterna ley te da el amor sin egoísmo de los ancianos de túnicas blancas, para servirte de escudo mientras desarrollas tu personalidad hasta llegar a la plenitud, de manera tal que, aunque el egoísmo humano entorpezca tu vida material y la aniquile, tu yo salga triunfante del egoísmo, de la maldad, de la vida y de la muerte. Pasada tu apoteosis, tus amigos de las grutas se eclipsarán en una penumbra tan densa y opaca que muchos preguntarán, ¿dónde están? Estaremos, digo yo, en todos los que sepan amar sin egoísmos. Estaremos como esos perfumes intensos cuyas emanaciones se perciben sin que se pueda precisar en qué sitio cayó la gota que lo produce. ¿Comprendes, Yahshua? ¿Y por qué vosotros queréis desaparecer así? ¿Acaso no podéis perpetuar vuestra vida y vuestra obra indefinidamente? Dentro de pocos años habrán terminado los periodos mesiánicos en sus manifestaciones materiales en el plano físico. Y sería un gravísimo error pretender perpetuarnos como entidad organizada y materialmente constituida, con la pretensión de conducir a la humanidad, que terminado este periodo mesiánico final no necesita de nuevas leyes,
sino de cumplir la única ley que las resume a todas: amar al prójimo como a sí mismo. Con la terminación de este periodo mesiánico, llega a su plenitud el libre albedrío, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, y después de ti, tus amigos de las grutas estarán seguramente en todos los que comprendan y sientan vibrar en sí mismos la ley divina del amor fraterno. Si pretendiéramos perpetuarnos como entidad organizada materialmente, entorpeceríamos la marcha espiritual de la humanidad, pues que para mantener autoridad sobre las almas tendríamos que crear leyes represivas de todas las libertades humanas, y haríamos retroceder a la humanidad a la más torpe inconsciencia, en vez de impulsarla a volar hacia la eterna grandeza de Dios. ¿Cómo se perpetúan las dinastías, los reyes y los emperadores? Con la mentira, con el engaño, con la falsedad, con la fuerza erigida en derecho con el crimen. Tus amigos de las grutas, Yashua, son ungidos del amor como tú, y su vida será en adelante impersonal como la tuya, sin trono, sin corona, sin palacios, sin legiones, sin mandatos imperativos sobre las conciencias, toda vez que ha llegado la hora en que la humanidad sepa que si cumple la ley del amor fraterno, ama a tu prójimo como a ti mismo, ha cumplido toda la ley y ni Dios mismo le pedirá nada más, pues que ha llegado a la más alta cima a donde pueden llegar los humanos en el planeta Tierra. ¿Comprendéis? No del todo, y perdonad mi simpleza. ¿Por qué? Organizada la faz de todo el mundo, obraría mal la fraternidad de Senia con todo el conocimiento de Dios y de los hombres que ella tiene. Comprendo tu interrogante, Yashua, y voy a contestarlo. Los flámenes lémures, que eran tantos como los esenios en aquellas edades remotas, cuando se hundió aquel continente, se trasladaron de isla en isla hasta llegar al continente asiático, donde, organizados como una entidad de enseñanza primero y sacerdotal después, prepararon el escenario en que actuaría siglos más tarde Krishna, llamado el Príncipe de la Paz. Se empeñaron en organizarse materialmente, en oficializarse después, aliándose para ello con los poderes civiles. Con esto, solo pasaban a ser una entidad de fuerza, de privilegios y de dominios. Los espíritus, conscientes de que habían tomado un camino equivocado, se eclipsaron en la sombra, quedando la entidad en poder de los ambiciosos, de los egoístas que vieron la fácil forma de engrandecerse a la sombra de la ya poderosa entidad de los flámenes. ¿Qué ocurrió? La espantosa división de la numerosa humanidad hindú en castas, de las cuales la primera, que eran los brahmanes, sacerdotes del dios Brahma, tenían el privilegio de vivir a costa del esfuerzo de todo el país. Nadie conocería en esos señores brahmanes, dueños de vidas y haciendas, a los humildes flámenes lémures, surgidos en lejanas edades del amor pastoril de Numo, el dios pastor, como le llamaban, y que fueron en aquel entonces, como maestros y terapeutas, ángeles de piedad y de consuelo para todos los doloridos de la vida. La fraternidad Cobda, que preparó el campo al dulce Abel de la prehistoria, cuando quiso perpetuarse como entidad organizada y oficializarse también en alianza de los poderes civiles, cayó en el mismo abismo que los flámenes, y el Parajome, hombre faro de los antiguos Cobdas,
se transformó con el tiempo en los despóticos faraones egipcios, que con solo inclinar a tierra el índice de su mano, condenaban a la tortura y a la muerte a uno o muchos seres humanos sin permitirles defensa alguna y casi siempre por satisfacer caprichos, veleidades de cortesanos o cortesanas despechadas que buscaban la venganza para curar el agravio. Créeme, Yashua, que las fraternidades de orden espiritual elevado deben mantenerse siempre en la penumbra y no buscar jamás perpetuarse indefinidamente, ni aliarse con los poderes civiles constituidos sobre la fuerza. Creadas por uno o muchos guías espirituales con altos fines también espirituales, no pueden descender ni sin rebajarse a la vulgaridad de las fuerzas y poderes materiales. Bien se comprende que para perpetuarse por la fuerza hay que pasar por encima de la ley del amor fraterno. Allí no puede existir ya el ama a tu prójimo como a ti mismo, porque deben mirar la conveniencia material de la entidad ya organizada sobre bases materiales y eliminar, destruir, aniquilar todo lo que se oponga a su poderío. Y entonces una cadena espantosa de crímenes y de horrores marca la ruta seguida por la entidad que nació del amor para el amor. ¿Comprendes, hijo mío, por qué los esenios de la hora actual sabemos que debemos eclipsarnos como institución para continuar viviendo a través de los siglos la vida anónima y obscura en el plano físico, pero intensamente activa en el plano espiritual? Oh, sí, lo comprendo ahora claramente. Y así, cuando los humanos vean seres que se dejan matar y resisten todas las torturas antes de renegar de su fe en el supremo ideal del amor fraterno, deben pensar: son los esenios que solo se dejan reconocer cuando es la hora de sostener el amor por encima de la vida y de la muerte. Oh, hermano Ptolemy, qué sublimes sois los esenios en vuestro altruismo y desinterés. Por eso la humanidad no os comprende, ni acaso os comprenderá jamás. Como no te comprende a ti, hijo mío, apenas pisando el umbral de tus 16 años, ya has saboreado amarguras intensas debido a la incomprensión humana. Lo dicen tus dolores en el templo a los 12 años, viendo convertido el pensamiento de Moisés como transmisor de la ley divina en código de matanza de animales, lo cual convierte el templo de oración en mercado público, donde los mercaderes lucran con la fe del pueblo ignorante y engañado. Lo dicen tus amarguras en Nazaret, donde solo contadas personas interpretan acertadamente tu piedad por los desamparados. Y más adelante, Yashua, necesitarás de todo tu dominio sobre ti mismo y de toda tu fuerza de voluntad para no huir asqueado del lodo en que se revuelca gozosa gran parte de la humanidad. Lodo en la adolescencia en breve, lodo en la juventud agostada y sin ideales, que levanten su frente de la tierra, lodo en la edad viril ya cansada, aguzando aún el ingenio para hallar nuevos aspectos de su refinada lascivia, lodo en el celibato, lodo en el matrimonio, en la viudez y en la ancianidad, lodo infernal rebosando en todos los seres. Yashua, ángel blanco del delirante soñar de los ungidos del amor, que enloquecidos vuelven a ti las miradas diciéndote: hombre
Hombre luz, hombre amor, sálvanos del lodo, que nos ahogamos. Y aún escucharás espantado que la humana miseria artificiosamente pone nombres resonantes y hasta atractivos a las asquerosas formas de lujuria con que regocija su vida. Son mandatos imperativos de la naturaleza, dicen. Es alegría de vivir. Son los instintos paternales que se manifiestan exuberantes. Son ensueños amorosos, ilusiones de felicidad que todo ser anhela conquistar, etc. Oh, mi dulce Yashua. Y aún es necesario pensar en las víctimas que van quedando atrás, las víctimas que nunca deja de haberlas a lo largo de esos caminos tenebrosos por donde se lanza la humanidad como un caballo desbocado. Entonces sí, que queda tristemente olvidado el divino pensamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Prójimo es la esposa o el esposo traicionados en su fe conyugal. Prójimo es la doncella cuya honra se arrastra por el muladar. Prójimo son los hijos de nadie que brotan como flores enfermas del jardín envenenado del vicio y que los vientos de la vida llevan rodando como hojarasca seca a lo largo de los caminos. Yashua, que había escuchado silencioso el terrible monólogo del anciano Ptolemy, se levantó de pronto y buscando en el cajoncito de su pupitre una de las hojas de papiro que allí le habían puesto para cuando quisiera escribir, tomó su pluma de águila y con caracteres firmes, aun cuando su corazón temblaba, escribió a la vista del anciano esta misiva. Padre, madre, hermanos, he tomado la resolución de no salir jamás de este santuario del Tabor, donde quiero vivir y morir. Podréis venir a verme cuando queráis, mas no hagáis esfuerzos por apartarme de aquí, porque serían esfuerzos inútiles. Como vive mi primo Yohanan en el santuario del monte Cuarantana, yo viviré en el Tabor. Ruego al Altísimo que os consuele si os apena la resolución de vuestro humilde servidor, Yashua. Leed lo escrito, dijo con gran firmeza su interlocutor, y con la caravana de Ptolemaida que pasa mañana a mediodía, haced el favor de despachar a Nazaret este aviso. Y se sentó de nuevo en su lecho. Con los ojos húmedos de emoción, el anciano estrechó entre sus brazos al hermoso adolescente, cuya faz entristecida le asemejaba a un Adonis de mármol próximo a llorar por un amor imposible. Mi pobre tórtolo entristecido por una ráfaga siniestra de los huracanes de la vida, le dijo, mi cervatillo asustado por no encontrar agua clara para beber en los engañosos jardines de la humanidad. Créeme, hijo mío, que en la inmensidad de Dios el justo encuentra compensación a todos sus afanes y el valor y la fuerza necesaria para pasar por encima del lodo sin manchar su túnica, tal como el ave del paraíso, cuando los lagos aparecen turbios y agitados, se inclina a beber en el cáliz del blanco nenúfar, o en la flor de los magnolios, copas de nácar que guardan el agua de las lluvias o el llanto del rocío. Este aviso bien comprendo que es un grito angustioso de tu alma espantada de lo que presiente llegar. Mas te digo que es prematuro y que tiempo tendrás de enviarlo días más adelante, puesto que vas a permanecer aquí una buena temporada. ¿No encuentras más prudente esperar a empaparte bien de todos los conocimientos que vas a recibir
desde mañana para tomar tal resolución? Creedme, hermano Ptolemy, que más conocimiento del que he tenido esta noche, creo que no lo tendré jamás. ¿Qué me falta por saber de los hombres y de la vida? Solo me hacen falta fuerzas para no odiar a la humanidad y poder amarla sin merecer mi amor. Y como no tengo ni esas fuerzas ni ese poder, quiero ocultarme aquí para toda la vida. Yashua, tiempo al tiempo, esa fuerza y ese poder lo tendrás en tan alto grado como no lo tuvo hombre alguno sobre esta tierra. Mucho has visto ya en tu visita a Jerusalén. De ese espantoso rodaje de la miseria humana que corre por los caminos de la vida, destrozando ideales y esperanzas, honras y anhelos, pisoteando cuanto hay de santo y bello entre las obras de Dios. Pero te digo de cierto que tu triste visión de Jerusalén podrías tenerla en cualquier paraje del mundo a donde llevaras tus pasos. Pero entonces decidme, ¿qué he de pensar de esta humanidad que es obra de Dios?, preguntó Yashua, algo desorientado en su pensamiento. Para pensar de esta humanidad con el pensamiento divino, nuestro espíritu debe remontarse a una gran altura, hijo mío, porque de lo contrario no acertaríamos con la verdad. Tú, acompañado de una inmensa legión de espíritus que por amor a la verdad y a ti te han seguido desde largas edades, son los impulsores de esta humanidad a su elevado destino. La evolución es muy lenta y no de un salto se transforma en perfecta, una humanidad atrasada. Piensa, hijo mío, que por tu propia voluntad y por el grado de tu evolución espiritual, has tomado el cargo de jefe y guía de la inmensa caravana humana terrestre, en medio de la cual hay seres de variadísimos grados de evolución. Los perezosos, los retardados, los holgazanes y los viciosos pesan enormemente sobre los más adelantados, y no solo pesan, sino que se sublevan contra todos aquellos que se empeñan en hacerles avanzar por el verdadero camino. Cuando en los designios divinos sonó la hora en que esta humanidad era apta para comenzar a comprender ideas y sentimientos, algo más que los instintos puramente animales, se hizo una especie de recolección o llamado a los mundos más adelantados que la Tierra, a fin de que las inteligencias que para ellos eran ya retardadas se sumaran a la legión de instructores para esta humanidad. El planeta Venus fue quien ofreció el más numeroso aporte de almas adelantadas para servir de impulsores a los primitivos espíritus de la humanidad terrestre. Y ninguno veníamos engañados, sino bien compenetrados de los grandes sacrificios, de los dolorosos holocaustos que nos esperaban en el mundo inferior, el infierno del vulgo, a donde veníamos con el doble papel de instructores de esta humanidad primitiva y desterrados a penitencia purificadora, toda vez que en el mundo de donde salíamos nos habíamos quedado rezagados por nuestra débil voluntad para las conquistas espirituales, a que nos obliga a todos la ley suprema de la evolución. La sabiduría divina, hijo mío, toca todos los recursos posibles para impulsar a sus criaturas al eterno progreso hacia la perfección. Dios es la suma perfección, la suprema belleza y el eterno amor, y quiere a todas sus criaturas semejantes a Él, formando una sola esencia con Él, una sola luz, un solo pensamiento, un solo amor. Y mientras ese fin sublime llega, ¿cuántos miles de siglos han de pasar? ¿Cuántos martirios, cuántos sufrimientos, cuántas vidas de sacrificio, causado por los mismos a quienes venimos a tender la mano para ayudarles a andar? Por eso, ni tú, ni yo,
ni nadie que ha llegado a la comprensión de los caminos de Dios puede espantarse del atraso de esta humanidad. Yashua escuchaba silencioso sin perder palabra de su anciano maestro. Acabo de figurarme, dijo después de un momento, que la humanidad es una infeliz leprosa ciega que debe ser curada primero para poderle vestir la túnica blanca de las desposadas. Perfecta imagen, hijo mío, pero con el agravante de que no se deja curar voluntariamente y que en esa curación se van sacrificando a millares los seres de buena voluntad que luchan por sanarla. Voy comprendiendo, hermano Ptolemy, el papel que desempeña en medio de esta humanidad la fraternidad de Senia, y tú al frente de ella, Yashua, aunque de esto no has adquirido aún la plena conciencia. Y levantándose, el anciano añadió: la hora es avanzada ya y es necesario que descanses para que comencemos mañana la gran tarea. ¿Cuál es, si puedo saberlo?, preguntó Yashua. La de poder vivir tu pasado, a fin de que comprendas claramente el porqué de tu presente. Sea como vosotros queréis, como lo quiere Dios, hijo mío, cuyo mandato supremo has venido a cumplir. Que la paz sea contigo. Y con vos, hermano Ptolemy. Y el niño que había acompañado al anciano hasta la puertecilla que comunicaba el archivo con el santuario, continuó alumbrándole con su cirio las sombrías oquedades de la inmensa gruta, hasta que la blanca silueta se perdió en las tinieblas. Yashua, de pie en la puertecilla irregular de comunicación de ambas grutas y con su cirio en la mano, semejaba una estatua de la diosa Minerva iluminando las tinieblas de la ignorancia humana. La nacarada suavidad de su semblante, sus largos rizos castaños y sus ojos dulcísimos dábanle un aspecto de incomparable ternura. En el gran santuario ardía tan solo la lamparilla de aceite ante las tablas de la ley, según la vieja costumbre senia, como un símbolo que la divina ley vivía siempre en las almas y en las obras de todos los afiliados a la ya numerosa familia de los hijos de Moisés. Iba a dirigirse hacia allá, pero recordó la larga conversación con el maestro Ptolemy y pensó: si yo quiero cooperar a la curación de la leprosa ciega, debo empezar por no ser como ella, rebelde a los consejos de los que saben. Yashua, tu pasado es aún una espesa nebulosa que te falta descifrar. Tu futuro es para ti aún más desconocido e incierto. Di pues como el profeta Samuel: manda, Señor, que tu siervo escucha. Y volviendo atrás sus pasos se recogió en su lecho, no sin dedicar un postrer pensamiento a su madre ausente, a todos sus familiares consanguíneos y a su familia espiritual, sus pequeños protegidos, comenzando por Abigail y terminando por el pequeño y endeble Santiaguito, que salía a esperarle a mitad del camino para obtener un donativo mayor. Pobrecillo, murmuró Yashua, cuando ya el sueño casi le cerraba los párpados. ¿Cuántos pastelillos de miel te daría si estuviese a tu lado? Mas, cierto estoy que la abuela Ruth y Abby tendrán buen cuidado de ti, según mi deseo. Que tu divina piedad, Señor, se extienda como un manto suave sobre todos los que ama mi corazón. Y el niño luz, el niño amor, vencido por el sueño, olvidó el plano físico para dar lugar a su radiante espíritu a saciarse en lo infinito, de la belleza y la bondad que buscaba en vano en la tierra. Pidamos a la eterna energía, lector amigo, que dé alas poderosas a nuestra voluntad y a nuestro anhelo, para seguir siquiera de lejos a su divino ungido, cuando el sueño físico le llevó más allá de la esfera astral de la tierra
Sus guías le esperaban en la inmensidad infinita para reconfortarle y animarle en estos sus primeros desfallecimientos de hombre aprisionado en la materia. Por piedad, hermanos míos, no me dejéis volver a mi cautiverio terrestre. Fueron los primeros pensamientos que las grandes inteligencias guías de Yashua descubrieron en su yo íntimo. También ellos en otras épocas habían saboreado el cáliz amargo de las encarnaciones en planos físicos de poca evolución y comprendían muy bien el estado de desaliento de su compañero. Sabían también que era un estado transitorio y fugaz que no duraría más que el tiempo que aquel espíritu heroico tardase en desprenderse de la vestidura fluídica con que había atravesado la esfera astral de la Tierra. En el desprendimiento espiritual durante el sueño físico, percibió la dulzura infinita del amor entre sus hermanos del cielo, esplendoroso de los amadores. Los Mesías, que juntamente con él encarnaron en sus planetas correspondientes, le hicieron también sus íntimas confidencias reveladoras de sufrimientos, acaso más dolorosos que los suyos. El holocausto sublime había sido decretado y aceptado voluntariamente. Aún se podía dar marcha atrás, era tiempo todavía. Varias inteligencias superiores se brindaban a la sustitución. Comprendiendo bien que nadie está obligado al supremo sacrificio. Ante este dilema, Yashua buscó la mirada leal y sincera de su alma gemela encarnada en Venus y leyó en su pensamiento estas palabras: si te vuelves atrás, ya no entrarás conmigo al séptimo portal de nuestro cielo de los amadores. Una ligera vibración de dolor percibió en aquellas palabras y valientemente hizo vibrar este pensamiento en la anchurosa inmensidad. No vuelvo un paso atrás. Seguiré hasta el fin como tú. Resonancias de armonías inefables parecieron dilatarse como un eco sonoro del pensamiento de Cristo, y Yashua se despertó con una emoción indescriptible. ¿Y si tú también estás llamado a ingresar al santuario? No al de las grutas externas, sino al de tu propio corazón, donde la ley del amor se enciende y comienza el verdadero camino del alma. Correspondencias arqueológicas y tradicionales del capítulo El Santuario del Monte Tabor. El Santuario del Monte Tabor es mucho más que una locación sagrada. Es reflejo de una larga tradición espiritual presente en diversas culturas iniciáticas del mundo antiguo. Los detalles del capítulo nos remiten a prácticas reales y simbolismos compartidos por las escuelas terapéuticas del Nilo, donde el aprendizaje se realizaba en silencio y servicio, más allá del intelecto. Los cobras de Alejandría, que transmitían el conocimiento en celditas individuales con archivos ocultos y formación vibracional. Las escuelas druídicas, donde el discípulo era aislado del mundo para despertar su fuego interno. Los retiros himalayicos, donde la soledad era parte del rito y el primer signo del despertar.
La pequeña celda de Yashua, los cirios, los papiros, los símbolos esenios y el diálogo silencioso con los maestros del santuario reflejan una estructura iniciática real y ancestral. Formar al alma a través del silencio, la renuncia, el servicio y el dolor purificador del amor. Puente con la historia sagrada del capítulo El Santuario del Monte Tabor. Este capítulo marca el verdadero comienzo de la vida oculta del Cristo. No es el inicio de su predicación, sino el momento en que el Verbo despierta dentro del alma humana y acepta su carga sagrada. El diálogo con el anciano Ptolemy representa el instante en que el Cristo acepta que su fuerza será el amor y su cruz, el peso de amar sin medida. Porque el Cristo no se forja en la gloria, se forja en el silencio del santuario y en el corazón que ama, aunque duela. Nos escuchamos en el próximo capítulo, Yashua y Nebai. Gracias por acompañarnos en este episodio de Voces de la Biblioteca Upasika. Que estas palabras resuenen en tu interior y te inspiren en tu propio camino de búsqueda y despertar. Y como decía la gran Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba. Y antes de despedirnos, te invitamos a que te suscribas, que actives la campanita y que nos des un me gusta. Y que si quieres ir aún más allá, te hagas miembro exclusivo de este canal, en donde mes a mes creamos contenido especial para acompañarte en este camino tan íntimo que no se puede definir con palabras. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces, que la luz del pensamiento ilumine tu sendero.